Hoy día veremos un tema sumamente importante, interesante, que es el intermedio temprano. Es la siguiente gran etapa después del horizonte temprano y que las principales culturas que se desarrollaron aquí tuvieron ciertas características y particularidades que las vamos a ir viendo ahora en esta sesión de clase. Este periodo, el intermedio temprano, se va a dar aproximadamente entre los años 200 antes de Cristo al 600 después de Cristo aproximadamente. Después de la decadencia del Estado teocrático de Chavín y fin de su hegemonía cultural, en el área andina surgieron diferentes culturas regionales. Se organizaron nuevos tipos de Estado con características ya no panandinas, es decir, estados grandes, sino regionales y teocráticos militaristas, más pequeños, pero no por eso menos importantes. A este periodo, el intermedio temprano, también se le va a conocer con diferentes denominaciones o nombres. En primer lugar, tenemos como el intermedio temprano o primer desarrollo. Es una terminología usada por la escuela californiana y porque en ella se ve una clasificación de estilos personificando una época de unificación y diversidad cultural. Y este fue propuesto por el norteamericano John Rowe, el mismo que hace la división de horizontes e intermedios, ¿no? Y la postura más estudiada por nosotros y es la que nos sirve de base para seguir analizando la historia del antiguo Perú. El periodo de los desarrollos regionales lo propuso el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. Lo propuso así porque en esta época ocurre una regionalización cultural en el territorio andino después del colapso de Chavín. Es decir, cada región va a tener su propio desarrollo con las características particulares. El tercer nombre con el que se conoce a este periodo se le denomina también la época clásica. Se le llama así porque en este periodo se produce una eclusión o un nacimiento artístico no superada en posteriores periodos. Por ejemplo, las manifestaciones culturales producidas por los nazcas y los moches, que quizás son las dos culturas más representativas de esta etapa. Los moches con sus huacos, con la belleza artística que lo estamos viendo precisamente aquí, y con Nazca y con sus famosas líneas, que hasta el día de hoy sigue siendo y se constituye un gran enigma para los historiadores tanto del Perú como del mundo. La cuarta denominación se le denomina como el periodo de los maestros artesanos. Esta fue propuesta por Walter Bennett. Lo denomina así aludiendo a la maestría de las obras artísticas que se produjeron en esta época, en este intermedio, por el impresionante desarrollo del arte. Surge un impresionante desarrollo cultural en cuanto a la cerámica de carácter escultórica y continuando la perfección de la textilería que anteriormente los paracas en el horizonte temprano ya habían hecho. Finalmente, la quinta denominación con la que vamos a llamar a este periodo también se le conoce como la era floreciente, llamada así porque aparecen sociedades con fuerte arraigo cultural, o sea, con una identidad bien definida. Ya no va a haber influencias de una cultura matriz o culturas grandes como sí se van a dar en la etapa de los horizontes. Recuerda que esta fue una de las características de los intermedios que ya anteriormente lo habíamos visto. Vamos a ubicar en una línea de tiempo primero vertical propuesta por John Rowe. Este esquema ya lo sabemos nosotros, desde el precerámico hasta el horizonte tardío. Recuerda que esta línea se ve desde la parte inferior hacia la parte superior, las distintas etapas que nosotros ya hemos ido estudiando, el precerámico, el periodo inicial y el horizonte temprano, ya lo hemos visto, y precisamente para encontrar los años en los cuales se van a desarrollar aproximadamente, según la propuesta de John Rowe, en el 200 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Es decir, tiene una antigüedad aproximada de 800 años y va a estar ubicada entre dos horizontes. El horizonte temprano con Chavín y Paracas, que son las más representativas, y en el horizonte medio. Entre ambos horizontes se va a constituir este periodo denominado el intermedio tardío. Si nos ubicamos en una línea de tiempo horizontal, vamos a darnos cuenta de que acá tenemos los horizontes temprano, medio. Entre ambos tenemos el intermedio temprano, que es motivo de esta clase y las siguientes exposiciones que vamos a tener. Y hay una situación importante que se va a dar, o acontecimiento importante que se va a dar en este intermedio. Tenemos el famoso año cero.
año del nacimiento de Cristo, ¿no? Todo lo anterior para nuestra cronología lo llamamos antes de Cristo, por eso el AC en los años, hacia la izquierda, y hacia la derecha, después de Cristo. Para nosotros, nuestro mundo occidental nos marca de manera importante y trascendental el nacimiento de este personaje que transforma mucho de la historia, no solamente en Europa sino y en Asia, sino en todo el mundo. Se va a dar en esta etapa del intermedio temprano grandes culturas como la Mochica, Nazca, entre otras. Ya anteriormente en el horizonte temprano habíamos visto la cultura Chavín con su arte en piedra, la cultura Paracas con su arte en textilería, su medicina, sus trepanaciones, sus fardos, deformaciones craneanas, etc. Y posteriormente, al intermedio temprano, ¿qué va a darse después? El desarrollo del primer gran imperio del Perú con la cultura Wari. ¿Qué ocurría en Europa? ¿No? Por ejemplo, en la etapa del horizonte temprano, mientras Chavín y Paracas se desarrollaban aquí en Perú. En el resto del mundo, en Europa, se estaba desarrollando grandes imperios, como el Imperio Romano, el Imperio Griego, incluso los egipcios en África, ¿no? Con la famosa Edad Antigua. Durante el intermedio temprano, ya lo sabemos, tenemos el año cero, el nacimiento de Cristo, y posteriormente a él se va a dar la famosa Edad Media en Europa, con los castillos, los señores feudales, las cruzadas, temas que en World History definitivamente vas a estudiar y analizar. Entonces, aquí podemos ubicar, ¿no?, de una manera más gráfica el intermedio temprano, lo que ocurría en nuestro país y en simultáneo lo que ocurría en el resto del mundo, específicamente en Europa. ¿Cómo surge este periodo en el Perú? Pues simple. Recordemos un poquito la etapa final de la cultura chavín. Los sacerdotes que contaban con gran prestigio, teniendo credibilidad debido muchas veces a errores en sus predicciones. Esto llevó a que las sociedades que estaban bajo el control de Chavín poco a poco se vayan liberando de su dominio. No solamente por un error en las predicciones, debido a que se dice que Chavín deja de tener influencia por un fenómeno del niño muy marcado, inundaciones, sequías, huaicos, que nosotros sabemos de qué se trata, y eso llevó a que la gente se dispersara de Chavín, perdiendo el poder que sabemos tuvo esta importante cultura en el primer horizonte, el horizonte temprano. Es así como aparecen una gran cantidad de modelos culturales en diferentes partes del territorio peruano, tanto en la costa como en la sierra, no en la selva, porque todavía la selva era un territorio poco explorado, incluso en esta etapa, y a este periodo, entonces, se va a encontrar una gran cantidad de modelos culturales y poco a poco estas sociedades se van a empezar a militarizar en lo que llamamos el intermedio temprano. Es decir, la parte militar del ejército, de la formación de ejércitos, se vuelve cada vez más importante. Sabemos que la cronología se va a dar entre el 600 antes de Cristo, entre el 200 antes de Cristo al 600 después de Cristo. Se inicia con la descomposición de la influencia chavín debido a la credibilidad que los sacerdotes en Chavín iban perdiendo y a los fenómenos naturales, hasta que surge la cultura o el imperio Wari. ¿Cómo funcionaba la vida en esta etapa, en el intermedio temprano? Lo primero que vamos a ver es que hay algo común con nosotros. Por ejemplo, su estado. Su cultura se encontraba organizada también en un territorio, un pueblo que vivía en un territorio y un sistema de gobierno para administrar el pueblo, el territorio. Son características que incluso hoy tenemos, ¿verdad? Tu familia, mi familia, somos el pueblo en la actualidad. Habitamos un territorio específico que es el territorio peruano, que es el territorio del Perú. Y tenemos un sistema de gobierno con leyes, pero en el intermedio temprano habían características peculiares. Por ejemplo, la clase dirigente profesional controla el territorio, que es los que están en la cima de esta pirámide, cobra el tributo, recluta personas para la guerra y declara la guerra. Recordemos de que el tributo no se paga en dinero, ¿no? Ellos reciben el tributo con trabajo, con lo que el pueblo fruto de su trabajo, va a brindar a las clases altas, porque se creía también que las clases altas estaban muy de la mano con la religión. El pueblo estaba formado por la clase trabajadora y no solo
trabajaba en su propio beneficio, es decir, no solo trabajaba para ellos, sino también para satisfacer las necesidades de ellos y mantener a la élite, a los que estaban en la cúspide de esta sociedad, porque la élite no trabajaba en el campo. Ellos entregaban ofrenda a sus dioses para mantenerlos contentos y para que no sucedieran calamidades y también pagar estos tributos. Esos tributos eran administrados por el gobierno. Tenemos el territorio. En este periodo ya se organiza el territorio, van a ver ya lo que se conocen como las capitales o principales centros urbanos, que eran las cabezas de regiones, que vienen a ser como las provincias o principales ciudades de hoy en día, y las comunidades que son como los centros poblados también de hoy en día. Es decir, hay un sistema de jerarquización de gobierno porque habían gobernantes de todo el estado, de la capital, de la cabeza de región, de las comunidades. Otra característica es que se va a invertir en obras públicas, tanto para el pueblo como para la élite, para todo el conjunto que habitaban en una determinada sociedad. Para el pueblo, no solo se trata de hacer casas, sino también, por ejemplo, se trata de hacer palacios que vienen a ser, por ejemplo, las huacas que hoy en día vemos en diferentes lugares del Perú y en otros lugares también de América. En este también es un periodo bélico. Cada estado busca nuevas tierras útiles precisamente para su propio beneficio. Por eso la necesidad de tener un ejército y de centros urbanos fortificados, es decir, con sistemas o mecanismos de defensas ante el posible ataque con otros pueblos, que quizás en la etapa anterior, en el horizonte temprano, no se veía con gran constancia esta situación de crisis o de guerras. Ya en esta etapa, por ejemplo, los moche sí van a ser un pueblo guerrero muy marcado. Las características del intermedio temprano las he querido resumir en 4 factores o en 4 ítems. En primer lugar, es el primer gran periodo de regionalización cultural, porque en diferentes regiones del Perú, o en el Perú antiguo, cada lugar va a tener su propia forma de gobierno, sus propias características muy indistintas, ya no se van a influenciar por culturas grandes. Además, surgen ciudades muy bien organizadas y además una jerarquización, una organización de carácter social muy establecida. Se van a marcar y se van a consolidar más la jerarquización, siempre también bajo la mano de sus dioses. En esta etapa va a mejorar el clima, lo que aumentó las tierras agrícolas y por ende la población va a ir creciendo. Recordemos que el horizonte temprano termina con un fenómeno del niño muy marcado. Ya en esta etapa esto se va a ir mejorando gradualmente. Y finalmente tenemos que va a haber un gran desarrollo de la técnica y el arte y desarrollo de la astronomía, ¿no? Eso es indudable. El arte es una situación que mejora notablemente. La cerámica, que es el principal modelo de estudios para los arqueólogos, va a tener una mayor calidad, cantidad, formas de utilización que se le va a dar a esta cerámica y, como te decía, hasta los diseños van a ir perfeccionándose gradualmente. El arte, ya lo dijimos anteriormente, fue muy, muy importante. Vamos a ver en este mapa del del intermedio temprano, algunas de las principales culturas de esta etapa. Cultura Vicus, Cajamarca, Mochica, Recuay, Lima, Nazca, Pucará, ¿no? Solamente hay algunas, estamos mencionando quizás las que son más trascendentales. La cultura Vicus que se desarrolló en el actual departamento de Piura. La cultura Cajamarca, obviamente, se desarrolló en lo que hoy en día es el departamento de Cajamarca, en la Sierra Norte del Perú. La cultura mochica, uno de los principales representantes de esta etapa, se origina en lo que es el departamento de la Libertad, pero su influencia va a ser ejercida incluso al sur de Lambayeque. La cultura Recuay, en el actual territorio de Ancash, lo que anteriormente fue Chavín de Huántar, todo ese sector de la sierra de Ancash. Posteriormente, en esta etapa, los Recuay van a continuar con una tradición importante, con características e identidad propia. En nuestro departamento también tenemos la cultura Lima, muy importante. Vestigios como la huaca puyana son representativas aquí. Y aquí, de hecho, muchos de ustedes conocen la huaca puyana que está en Miraflores, representativa de esta etapa. Lo que antiguamente fue ocupado por los paracas, luego se va a formar más hacia el sur, pero en el mismo departamento de Ica, la cultura Nazca con sus famosos geoglifos o líneas de Nazca. Y en la zona del altiplano, muy cerca
al lago Titicaca entre Perú y Bolivia la cultura Pucará, lo que posteriormente va a desencadenar a la cultura Tiahuanaco. ¿Cómo funcionaba el Estado en esta etapa? Este esquema nos va a servir para identificar algunas características propiamente del Estado, ¿sí? El Estado, porque cada Estado, cada región se gobierna por sí mismo y por sus propias leyes, no va a depender de nadie. En el caso anterior, los chavines, por ejemplo, que eran el primer horizonte, sí influenciaron en gran parte del territorio peruano. Por eso se le llamaba panandino, porque era grande el territorio. Centralizado porque el poder se concentra en un pequeño grupo o en una persona, precisamente a eso se denomina, o lo respaldaba en lo que es la teocracia, muy vinculada a la religión con el gobierno que tenían en aquella época, ya que ellos, los gobernantes, gobernaban porque según ellos era la voluntad de sus dioses. Sigue teniendo la importancia y la trascendencia de esta influencia. Especializado porque cada estado se especializa en una actividad económica. Por ejemplo, en la costa se especializan en la agricultura, por ejemplo, del maíz, la pesca, porque están ubicados frente al mar y van a tener esa actividad económica importante. En cambio, en la sierra, las culturas que van a estar en la zona de sierra se caracterizan por el cultivo de tubérculos, como la papa, y también la crianza de algunos animales auquénidos en la ganadería. Entonces se especializan, no son iguales, cada cultura tiene su propia particularidad. ¿Cómo surge la ciudad? Esto es algo que está en duda todavía. ¿Por qué? Porque las ciudades no tienen ni agricultura ni ganadería, ni pesca ni minería. Pero aquí, en este periodo, las ciudades sí la tenían. Es decir, tenían centros de poder como las huacas, pero también áreas de trabajo. Y eso sigue siendo una interrogante hasta el día de hoy. Carácter nacional. Ningún estado de esta época es multinacional. Es decir, su pueblo era de la misma raza, mismo idioma, misma religión, mismas costumbres, muy diferente al Perú actual, ¿verdad? Hoy en día somos multinacionales, hoy día hay una mezcla de todo ello en la actualidad. Monopolización de la fuerza. La fuerza de trabajo es la propiedad del Estado, de parte de la élite. La élite que se quedaba con la fuerza de trabajo y con el producto del trabajo de la comunidad. Suena como un abuso, ¿verdad? Y en verdad lo era, pero también parte de ese producto que ellos recolectaban servía para la ayuda de los pueblos cuando lo necesitaban. Por ejemplo, si había un fenómeno del Niño, un desborde de un río, un huaico, ellos tenían almacenados recursos materiales para poder auxiliar a ese pueblo. Entonces vemos que ese círculo del funcionamiento del Estado en esta etapa fue importante, fue vital, características a casi todas las culturas que formaron parte de este periodo. Finalmente, ya para ir terminando, ¿cómo finaliza este periodo en el Perú antiguo? Porque aparecen otras culturas más organizadas, más fuertes, como la cultura Wari, que se va a originar esta en el departamento de Ayacucho, y de ahí surge su expansión territorial muy grande. Estas culturas más fuertes, mediante la guerra, sus ejércitos, sometieron a los más débiles, debido a un decaimiento natural. Los Waris lucharon y conquistaron los pueblos cercanos mediante un ejército cuyas principales armas fueron hachas de piedra, porras de metal, arcos y flechas. Los Waris introducen una nueva vida urbana, implantando el modelo de gran centro urbano amurallado. Van a cambiar la configuración de las ciudades. Y eso lo vamos a ver más adelante en el Horizonte Medio con Wari, que tiene sus particularidades y es precisamente allí que se le va a reconocer como el primer gran imperio del Perú por la trascendencia, por la importancia, por el vestigio que nos ha dejado y porque también abarcaron un espacio geográfico incluso más grande que el que tuvo la cultura chavín. Muy bien, chicos, entonces, estas son las principales características del intermedio temprano. Vamos a continuar entonces la sesión para explicarte la actividad que tenemos que hacer el día de hoy.